12 lugares sagrados de la Biblia. Increíbles transformaciones reveladas a través del plan divino. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, en las áridas tierras de Oreb, Moisés se encontraba solo, añorando los días de su juventud en el palacio de Egipto. Sin embargo, su vida había cambiado drásticamente y se había convertido en un humilde pastor de ovejas. Al perderse en sus pensamientos, una luz brillante atrajo su atención. Allí, una zarza ardía, consumida por el fuego pero no consumida. En este momento sagrado, Dios lo llamaba. Moisés, tembloroso y asombrado, se acercó y de la zarza escuchó una voz poderosa. «Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». El temor invadió su corazón mientras comprendía su propósito divino, ser el portavoz de Dios. «¿Quién soy yo para presentarme ante Faraón?», clamó, llenándose de dudas. Pero la respuesta de Dios resonó como un torrente de esperanza. «Yo estaré contigo». Con cada palabra, Moisés sintió el peso del llamado, lo que lo transformaba de pastor a líder del pueblo de Israel, destinado a liberarlos de la opresión egipcia. A medida que se adentraban en Egipto, la atmósfera era densa con el clamor del sufrimiento. Los rostros del pueblo eran sombras de desesperanza, mientras sus lágrimas se mezclaban con el polvo de la opresión. Moisés, armado con la vara de Dios, se presentó ante el faraón. «Deja ir a mi pueblo», pronunció con firmeza, aunque su propia voz temblaba de miedo. El faraón, con desdén, negó la petición, desatando así la ira de Dios en forma de plagas, que devastarían Egipto. Las plagas comenzaron, y el pueblo de Israel sintió el eco de la intervención divina. La oscuridad cubrió la tierra, y el río se tornó en sangre, pero en medio de las pruebas, una luz de esperanza brillaba para los hebreos. La sangre del cordero pintada en sus umbrales sería un signo de protección. El clamor de los israelitas por liberación resonaban en el cielo, y finalmente el faraón cedió, permitiendo que el pueblo saliera. La noche de la liberación llegó, marcando una historia inquebrantable de fe. Sin embargo, la travesía apenas comenzaba. Al enfrentar el Mar Rojo, el pánico se apoderó de los corazones del pueblo, mientras los egipcios se acercaban. «No temas», clamó Moisés, «el Señor peleará por vosotros». Extendiendo su mano, las aguas se separaron en un milagro indescriptible, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. La gloria de Dios era evidente, y el pueblo, atónito y agradecido, reconoció el poder de su libertador. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El desierto se extendía ante ellos, un vasto lugar donde cada paso fabricaría nuevas lecciones. Las experiencias de hambre, sed y temor harían eco en los corazones del pueblo. Pero en medio de cada desafío, la pregunta flotaba en el aire. ¿Permanecerán fieles a su Dios liberador o se dejarán llevar por el miedo y la duda? La historia de Moisés apenas comenzaba, y con cada paso, una nueva revelación del plan divino estaba destinada a manifestarse. El desierto era un vasto y duro maestro. Con cada paso que daba el pueblo de Israel, la calidez de la arena bajo sus pies recordaba tanto su libertad recién adquirida como las huellas del sufrimiento que habían dejado atrás. Los días eran ahogados por el ardor del sol, y las noches heladas despertaban la memoria de un Egipto lejano, donde servían a ídolos ajenos. Los israelitas se reunían en grupos, murmurando llenos de inquietud, y el temor se enredaba en sus corazones. Moisés, el líder elegido, caminaba delante de ellos, sosteniendo con firmeza la vara de Dios. El Señor había prometido guiarlo,
y esa promesa era la que le daba aliento en medio de la adversidad. Sin embargo, las pruebas eran profundas, la escasez de agua comenzaba a desgastar la paciencia del pueblo. Se oyeron lamentos. ¿Acaso fue para morir en el desierto que nos sacaste de Egipto? El eco de estas palabras resonaba en el alma de Moisés. Buscó a Dios en su angustia, y el Señor le respondió: «Ve ante el pueblo, y toma contigo la vara con la que hiriste el río. A la vista de ellos golpearás la roca, y de ella brotará agua». Con obediencia, Moisés se dirigió al grupo, recurriendo a la fe en la exactitud de la instrucción divina. Al golpear la roca, el agua fluyó como una cascada, saciando la sed del pueblo y recordándoles una vez más de la grandeza de su Dios. No obstante, el camino seguía lleno de desafíos. Un día, cuando el pueblo acampó en Refidim, una nueva prueba se alzó. Los amalecitas se unieron en combate contra ellos. El temor se esparció y el liderazgo de Moisés fue sometido a prueba una vez más. «Escoge hombres valientes y ve a la batalla», le ordenó Dios. Moisés, con destreza, levantó sus manos en oración en lo alto de una colina, mientras Josué lideraba el ejército en el campo. A medida que sus manos se alzaban, Israel prevalecía, pero cuando su fuerza fallaba, los amalecitas comenzaban a ganar terreno. Vino entonces a Aarón y Hur, levantando sus brazos junto a él, entendiendo que no era solo con espada y lanza que ganarían, sino a través de la intervención del Altísimo. Y así fue que al final del día, con un grito de victoria, Israel se alzó porque el Señor había peleado por ellos. Cuando finalmente la batalla concluyó, el pueblo alabó a Dios. Moisés erigió un altar y lo llamó Yahweh Nisi, el Señor es mi estandarte. Una vez más, Moisés recordaba cómo el Señor estaba diciéndole que era Él quien guiaba sus pasos. El camino por delante estaba lleno de promesas, y las lecciones que aprenderían en el desierto serían fundamentales para su ascenso a la tierra prometida. Pero había una sombra que acechaba en sus corazones: la incredulidad. A lo largo de las jornadas, Moisés a menudo se encontraba con el eco de las quejas y la resistencia del pueblo. La duda amenazaba con empañar la luz de la fe. La voz de Dios seguía sonando, desafiando la desconfianza en cada rincón del desierto. Tendrán que confiar en mí, incluso cuando el camino es incierto. Así, en medio de la sequedad del desierto, Dios estaba forjando en ellos una nueva identidad. Cada prueba y cada victoria estaban ocultas en un plan más grande que apenas comenzaban a vislumbrar. Mientras el sol se ponía, iluminando el horizonte, una nueva revelación estaba a punto de manifestarse. El camino hacia la libertad no solo era físico, sino también espiritual. Pero ¿cuál sería el siguiente reto que los llevaría a descubrir la profundidad del compromiso de Dios con su pueblo? En el trasfondo de su travesía, la sombra de un nuevo pacto comenzaba a formarse, un pacto que cambiaría su historia para siempre. El misterio de su propósito soberano se desvelaba lentamente, mostrando que en cada desvío del camino había un propósito eterno en su plan divino. El sol ascendía en el cielo, arrojando su luz sobre el pueblo de Israel que continuaba su viaje incierto por el desierto. Cada paso que daban resonaba con la eco de su historia, y mientras avanzaban, el desasosiego se apoderaba nuevamente de sus corazones. Moisés sabía que el clima hacía mella en la moral de su gente. Sus rostros, habitualmente llenos de esperanzas, comenzaban a mostrar signos de desánimo. A medida que avanzaban, Dios habló a Moisés de nuevo. «He oído la murmuración de los hijos de Israel. Diles que al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan». La promesa de provisión divina era clara, y con la fe renovada, Moisés transmitió el mensaje al pueblo, quienes miraban con asombro y escepticismo. «¿Qué es lo que comeremos? ¿De dónde vendrá la carne en este desierto?». Esa noche, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo codornices que cubrieron el campamento. Y cuando la mañana llegó, una lluvia de maná cubrió la tierra como un rocío divino. Noé cambiaba la sustancia del sustento, era un recurso completamente nuevo, que se manifestaba directamente del cielo. Los israelitas recolectaron el maná con alegría y asombro, y su corazón comenzó a resplandecer con la luz de la esperanza. Mientras el pueblo se alimentaba, un nuevo desafío se presentó. En el corazón del desierto, donde el sol caía con mayor intensidad, se levantó una queja contra Moisés y Aarón. «¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir de hambre en este desierto? Nuestras almas tienen fastidio de este maná».
Esa ingratitud recordó a Moisés la persistente incredulidad de su pueblo. Sin embargo, el Señor le habló con ternura. «Escucha a mi pueblo, no es a ti a quien rechazan, sino a mí». Entonces, Dios preparó un lugar sagrado donde reunir a los ancianos de Israel. Moisés, obediente, llevó a los ancianos ante la presencia del Señor, y en ese sitio la gloria de Dios se manifestó. La nube divina descendió, y Dios habló con claridad. «Reuniré a mi pueblo, y les prometo que verán mi gloria». Moisés regresó al campamento, y mientras compartía aquellas palabras con los israelitas, un silencio sobrecogedor los envolvió. Era el silencio que acompañaba la reverencia, un reconocimiento del poder del Dios que los guiaba. «No los he olvidado, y quiero que comprendan que mis caminos son altos y distintos de los suyos», proclamó Moisés. Días después, mientras el pueblo continuaba su jornada, se encontró con longevas pruebas en Horeb. Allí, los israelitas se quejaron de nuevo, incapaces de contemplar el propósito detrás de cada situación. Pero en su queja, los corazones estaban siendo preparados para algo más grande. Dios revelaría su ley, una guía noble que transformaría sus vidas. En la montaña, Dios encontró a Moisés y le entregó las tablas de piedra, donde estaban inscritos los mandamientos que definirían su relación. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto», proclamó, sellando así un pacto que traería esperanza y dirección, incluso en medio de la desconfianza. Con las tablas en mano, Moisés descendió fulgurante y lleno de una luz que reflejaba el encuentro con lo divino. Pero en lugar de la adoración esperada, sus ojos se posaron en el pueblo, que había forjado un ídolo para adorar. La ira de Moisés se encendió, mostrando cómo el corazón humano es propenso a desviarse del camino marcado por Dios. No obstante, la sombra del nuevo pacto se desplegaba. En su reprensión y amor por su pueblo, Dios mostraba que incluso en la transgresión, su plan redentor iba más allá de la ley. Con el eco de la promesa divina resonando en su corazón, Moisés supo que el verdadero sacrificio vendría, un pacto que sellaría una nueva relación entre Dios y su pueblo. La montaña se convirtió en el símbolo de transformación, donde cada isla de incredulidad sería enfrentada con la verdad de la soberanía divina. El desierto no solo forjaría su identidad como nación, sino que también sería el terreno sagrado donde experimentarían la fidelidad del Altísimo. ¿Qué significado tendría este nuevo pacto en el vasto panorama del plan de Dios? Había una revelación por delante, un camino que conduciría a una libertad más profunda, un camino que comenzaba a gestarse en el desierto mismo. Conforme Moisés volvía a presentar la visión del pacto, el pueblo apenas comenzaba a intuir que la liberación de Egipto era solo el principio de una historia mucho mayor, cuyo clímax aún aguardaba su cumplimiento divino. El pueblo de Israel, lleno de incertidumbre, avanzaba por el desierto. El viento soplaba con fuerza mientras Moisés, con las tablas de la ley bajo su brazo, enfrentaba las grietas de desconfianza en el corazón de su gente. La confrontación con el ídolo había dejado cicatrices, y cada mirada entre los israelitas era un recordatorio de su fragilidad espiritual. «¿Hasta cuándo dudaréis del Señor?», clamaba su corazón, mientras se preguntaba cómo podrían entender la profundidad del pacto que Dios había establecido. La nube que los seguía como un pilar de gloria no solo simbolizaba la presencia divina, sino que, cubriendo a Moisés, era un recordatorio de las promesas que aún no se habían cumplido. Moisés se postró ante el Señor en la soledad de la montaña, implorando clemencia por su pueblo. «Oh Señor, perdona esta gran iniquidad, y si no, borra a mí, te ruego, de tu libro que has escrito». Éxodo 32:32. Con cada palabra, su espíritu ardía por el anhelo de reconciliación. Entonces el Señor respondió: «Al que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro». Éxodo 32:33. La severidad de la respuesta hizo eco en los cimientos de la fe de Moisés. Con una gran compasión, Dios había sellado un pacto con su pueblo, pero también había establecido las consecuencias del pecado.
La tensión entre la justicia y la misericordia se mezclaba en un único hilo divino. Mientras Moisés regresaba al campamento, la fragancia del maná aún colgaba en el aire, un recordatorio de la provisión divina. Los israelitas, absortos en su idolatría, se habían olvidado del Dios que los había libertado de la esclavitud. Moisés, descendiendo con su rostro resplandeciente, encontró a su pueblo en un festín descontrolado. ¡Qué gran pecado ha cometido este pueblo!, exclamó, su voz resonando como un trueno. La mirada de Moisés ardía con la furia de un justo. Rompió las tablas de la ley, simbolizando la ruptura del pacto, y una vez más, la gloria de Dios se hizo presente. ¿Quién está de parte del Señor?, preguntó con firmeza. Una tribu se acercó, la tribu de Leví, dispuesta a apartarse del camino de la iniquidad. Así, Dios les prometió un lugar especial y un ministerio sagrado, reafirmando que, de medio de la rebelión, podría surgir una generación redimida. A medida que el eco de la batalla resonaba en el campamento, la lucha por el corazón de Israel continuaba. En ese momento, Dios pronunció palabras de esperanza. Levanta una nueva alianza, porque mis leyes fueron escritas en tablas, pero ahora las escribiré en sus corazones. Jeremías 31:33. Un futuro se perfilaba en su mente, el anhelo de redención que superaría cualquier transgresión. Moisés ascendió de nuevo a la montaña, su corazón preparado para recibir una nueva revelación. La presencia de Dios lo rodeaba, y la voz divina resonaba en su interior como el retumbo de un trueno. Era en este lugar sagrado donde los antiguos vendrían a recordar la provisión, la justicia y la esperanza del Dios que va adelante de su pueblo. A la próxima estación te mostraré mi rostro, susurró el Señor en medio de la tormenta de emociones. No temáis, porque en mi gracia se encuentra la salvación. La promesa del lugar donde la salvación haría su aparición sobrepasaba cualquier entendimiento humano. Las palabras resonantes de Dios se entrelazaban, creando un misterio profundo que asomaba a través del desierto. La jornada no solo se trataba de un éxodo físico, sino de un caos espiritual que traería consigo revelaciones acerca del verdadero propósito del Altísimo. Moisés, el fin de este desierto será el principio de grandes cosas en los corazones de aquellos que aún no creen, concluyó el Señor. Mientras Moisés contemplaba las estrellas brillando en la vastedad del cielo nocturno, se dio cuenta de que estaban ante algo mayor que ellos mismos, un plan divino en curso. ¿Cómo podrán entender lo que aún no ha sido revelado?, musitó, mientras la incertidumbre los envolvía. Sin embargo, dentro del relato del Éxodo, un propósito mayor se estaba gestando, un camino hacia la redención que climataría con la llegada del Mesías. Mientras Moisés se mantenía en la montaña, la brisa suave traía consigo un susurro divino que envolvía su ser con una presencia palpable. Era aquel lugar donde la gloria de Dios se manifestaba con poder y el corazón de Moisés latía en sincronía con el propósito eterno del Creador. El llamado de Dios resonaba en sus oídos, perfumando su espíritu con una esperanza renovada. «Baja, Moisés», dijo el Señor, «tu pueblo se ha corrompido, han hecho un ídolo, y su corazón se ha desviado de mí». Labios temblorosos, Moisés sintió el peso de la palabra del Altísimo y el abismo que se extendía entre la fidelidad de Dios y la traición de su pueblo. Con cada paso lento y reflexivo hacia el campamento, las imágenes del desierto solitario se entrelazaban con su tristeza. Improvisadamente, los sones del bullicio alcanzaron su oído, y era un estruendo de júbilo, totalmente ajeno a la ruptura del pacto. Los rituales de adoración a un becerro de oro reverberaban en el aire, un eco de desesperación que quebrantaba su corazón. Y allí, ante la multitud, Moisés se detuvo. Las palabras del Señor ardían en su ser, y así, con fervor y poder, levantó su voz como un clarín. Así dice el Señor, no tendré más piedad de este pueblo, porque se han confundido en su infidelidad. La multitud se detuvo, y un silencio aterrador cubrió el campamento al son de su proclamación.
Los ojos de Moisés se encontraron con los de Aarón, quien, abrumado por la culpa, no pudo sostener la mirada. «¿Qué has hecho, Aarón? Este pueblo se ha entregado a la locura», exclamó Moisés, dejando que la tristeza lo embargara. La ira de Dios estaba encendida, y su corazón clamaba por justicia y misericordia al mismo tiempo. Entonces el Señor habló nuevamente a Moisés. «Levanta a aquellos que estén de parte de mí. Llama a los que estén dispuestos a combatir por mi causa». Y el espíritu de Moisés revivió. Aun cuando el perdón estaba en el horizonte, había que establecer claridad en el camino hacia adelante. Los levitas, sin vacilar, se agruparon alrededor de Moisés, decididos a purificar el campamento. «Pónganse sus espadas, y vayan de tienda en tienda, y cada uno mate a su hermano, y a su amigo, y a su vecino», ordenó el siervo de Dios. Aquella tarde, bajo el sol abrasador, el acto de santidad se llevó a cabo, y el lamento llenó el aire, mientras la justicia divina se manifestaba. El número de caídos fue considerable, y el pueblo, atemorizado por la respuesta de Dios, se acercaba a Moisés con corazones quebrantados. «Hemos pecado gravemente, ore por nosotros», clamaban. Entonces Moisés se postró, y con ferviente súplica, intercedió por la redención de su gente. «Señor, si has de perdonarles, te pido que me perdones también a mí». La voz del Señor retumbó otra vez. «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Así se prometió un camino hacia la reconciliación, y los ojos de Moisés se iluminaron con la luz de la esperanza. «¿Quiénes sino los que buscan a Dios recibirán la salvación? Levántate, pueblo mío», exclamó. La nube de gloria se posó sobre el campamento, y el pueblo se unió en un clamor de adoración. Fue en ese instante de desesperanza que la luz de Dios comenzaba a brillar con más fuerza, abrazando a aquellos que aún estaban perdidos en la oscuridad. «Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida», resonaba en sus corazones como un eco del pacto divino. En la comunión restaurada, el pueblo se daría cuenta de que cada paso en el desierto era un llamado a la transformación. La tormenta había pasado, pero la promesa se vislumbraba en el horizonte. «Estaré con ustedes en el camino, y con cada paso en el desierto se revelará mi plan, porque lo que aún no entendéis será la clave para revelar mis propósitos». La penumbra apenas empezaba a disiparse, y el corazón de Moisés ardía por conocer lo que vendría. «¿Qué revelación traerá el futuro para esta nación?», murmuró el viento entre las colinas. La expectativa llenaba el aire, pues Dios estaba a punto de revelar el siguiente paso en su magnífico y soberano diseño. En la mañana siguiente, el sol brillaba sobre el campamento, y el pueblo, restaurado en su propósito, buscaba a su Dios con una devoción renovada. Moisés se dirigió a la tienda de reunión, sintiendo la unción del Altísimo en su corazón. Cada paso que daba estaba imbuido de una serena anticipación. La presencia de Dios se sentía cerca, como una brisa suave que acaricia el alma. «Señor», clamó Moisés, «tú has prometido estar con nosotros, pero necesitamos más que tu compañía. Necesitamos tu dirección». En ese instante, la nube de gloria descendió nuevamente, llenando la tienda con un esplendor indescriptible. La voz del Señor resonó en su corazón. «Moisés, prepara al pueblo para encontrarse conmigo en el monte. Allí recibirán instrucciones sobre el camino que deben seguir». Las palabras sagradas de Dios reverberaron en el interior de Moisés, y él salió rápidamente de la tienda, llamando a los líderes de cada tribu. «Pueblo de Israel, el Señor nos llama a un encuentro en la montaña. Debemos santificarnos y estar listos para escuchar su palabra». La reverencia se apoderó de la multitud al escuchar las instrucciones de Moisés. 3 días de preparación fueron declarados, en los cuales el pueblo se purificó, lavándose con agua y alejándose del pecado. La atmósfera vibraba con una mezcla de temor y asombro, pues sabían que el Dios verdadero estaba a punto de manifestarse de una manera extraordinaria. Al tercer día, al amanecer, relámpagos y truenos atormentaban el cielo. La montaña temblaba y una espesa nube oscura cubría su cima. Moisés, acompañado de Aarón y de los ancianos de Israel, ascendió el monte. Mientras subían, cada paso se sentía cargado de la anticipación de una revelación divina. Cuando llegaron a la cima, el temor y la reverencia llenaron sus corazones. «No te acerques», dijo la voz del Señor, «saca tus sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». La gloria del Señor se manifestó a través de un fuego ardiente, y Moisés cayó rostro en tierra, consciente de la magnificencia de su soberanía.
Yo soy el Señor tu Dios, proclamó la voz, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Las palabras de Dios atravesaron el corazón de Moisés, y él sintió el peso del deber de guiar al pueblo no solo hacia la libertad física, sino también a una adoración genuina. Ahora te daré mis mandamientos, continuó el Señor, son instrucciones que guiarán al pueblo en la justicia y en la verdad. Mientras Dios hablaba, las palabras se grababan en carácter eterno, y Moisés, lleno de miedo y reverencia, escuchaba cada norma que cimentaría el pacto entre Dios y su pueblo. Finalmente, al concluir, el Señor pronunció: «He aquí, he elegido a este pueblo para ser mi posesión especial, pero recuerda, Moisés, el corazón de ellos es propenso a desviarse. Aún con mi presencia entre ellos, pueden elegir el camino de la rebelión». Moisés asintió, comprendiendo la gravísima responsabilidad que recaía sobre él. Mientras descendía, sintió que el peso de la intercesión por Israel estaba más firme en su corazón. «¿Cómo guiaré a este pueblo, Señor?», murmuró, luchando contra la incertidumbre. De repente, una visión se presentó ante él, revelando no solo la travesía hacia la tierra prometida, sino también la caída que debía venir. Entre los vaivenes de la historia de Israel, el Señor les susurró un mensaje: «Lo que les he prometido se cumplirá, pero la ruta será tortuosa. Deben preparar sus corazones porque no siempre seguirán mis caminos». Al regresar al campamento con las nuevas tablas de los mandamientos, Moisés sabía que estaba en una misión divina mayor que la simple libertad. Era un llamado a la transformación. El eco de las palabras del Señor resonaba en su alma. «Mis propósitos se cumplirán, y las pruebas de su fe los moldearán». El pueblo vio a Moisés descender con el rostro radiante, incapaces de negar la gloria que lo acompañaba. Pero en el aire había un susurro de advertencia. Hoy se abrirá un camino, pero el mañana traerá desafíos que pondrán a prueba sus corazones. La pregunta que quedó flotando era clara: ¿responderían al llamado de Dios o se perderían en su propio entendimiento? Así, la montaña se convirtió en un lugar de encuentro profundo, marcado por la misteriosa interacción de la humanidad y lo divino. La verdadera transformación comienza en el corazón, resonaba el eco de Dios, mientras los caminos de la historia se preparaban para entrelazarse en un plan soberano que apenas comenzaba a revelarse. Al descender Moisés de la montaña, el pueblo de Israel lo recibió con miradas llenas de expectación. Cada rostro irradiaba curiosidad, y en sus corazones la ansiedad se entrelazaba con la esperanza. El mensaje que Moisés traía era más que instrucciones, era vida y propósito desde la boca misma de Dios. Moisés, sintiendo aún la gloria que había impregnado su ser, convocó a la multitud. «Escuchad, oh Israel», su voz resonó. «He recibido de nuestro Dios los mandamientos. No son simples reglas, son nuestra guía, el medio por el cual descubriremos la plenitud de ser su pueblo». Como un potente trueno que atrapa la atención, cada palabra de Moisés cayó en los corazones, y el pueblo se dispuso a escuchar. Con solemnidad comenzó a recitar los mandamientos, y con cada uno el aire se tornaba más pesado por la verdad que llevaban. «Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza», proclamó con solemnidad. Más adelante, mientras sus labios pronunciaban las leyes, la tensión en el aire se hizo palpable. Como si los pedazos de la historia se tejieran juntos en un mismo hilo, la voz de Moisés brotó firme, envolviendo a la multitud en un silencio reverente. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», dijo, y la mirada del pueblo se entrelazó en la promesa y advertencia divina. Sin embargo, a medida que compartía las instrucciones, Moisés percibió un leve murmullo entre la multitud. Algunos comenzaron a apartar sus ojos de la montaña, donde la presencia del Señor aún permanecía visible en el horizonte lejano. En su corazón sintió la dolorosa verdad que había recibido de Dios, la propensidad a desviarse que habitaba en ellos. Lleno de inquietud, Moisés buscó la mirada de Aarón, quien lo observaba con preocupación. «Señor, me siento abrumado», confesó Moisés en un susurro hacia Aarón. «No solo debo guiarlos, sino también advertirles del peligro de rendirse ante el temor humano. ¿Cómo puedo?»
¿Llevarlos a abrazar tu ley en medio de sus luchas? Simultáneamente, el pueblo, entusiasmado por sus visiones de libertad, comenzaba a murmurar entre sí, preguntándose si un Dios tan temible podría ser también su protector. Algunos, influenciados por la incertidumbre y la presión de los días perdidos en la esclavitud, comenzaban a considerar el camino de su propio entendimiento, dejando en segundo plano las advertencias dadas. «Siervo de Jehová», exclamó uno de los jóvenes, «¿por qué no hacemos un ídolo que nos guíe? Así podremos tocar algo tangible, un Dios que nos acompañe en nuestra travesía». Las palabras encendieron murmullos entre los demás, sembrando la semilla de la rebelión. Con un nuevo peso sobre su corazón, Moisés levantó su voz. «No caigáis en tentación. El Señor es nuestro Dios, y no hay otro. Recordad lo que ha hecho por nosotros. Él es quien nos guiará en la oscuridad y nos llevará a la luz». El eco de su admonición resonó entre el pueblo, pero la lucha fue intensa. A medida que la noche descendía, el temor se convirtió en un desafío lastimero. La angustia de Moisés era palpable, una lucha interna se libraba en su corazón. ¿Podría el pueblo mantenerse fiel al pacto bajo la intensa presión del miedo? Aquel día terminó con un aire de inquietud, como si las sombras del pueblo comenzaran a tejer una historia de rebeldía. Él sabía, sin embargo, que el camino hacia la tierra prometida sería uno de fe y desafío. Cuando el día llegó a su fin, la voz del Señor resonó nuevamente en su mente, recordándole la porción del plan divino que aún tenía que ser revelado. «Las pruebas forjarán un carácter en ellos», le recordó Dios, «y serán instrumento de mi gloria. Deben aprender que no todo lo que se siente es verdad. Mi destino para ellos es grande, pero el camino está lleno de pruebas». Ciertamente, cada corazón debía ser probado, cada decisión contada, y Moisés se quedó mirando el campamento, consciente de que su llamado era más serio de lo que jamás había imaginado. ¿Sería el pueblo suficientemente fuerte ante la tentación que los acechaba? ¿Serían capaces de recordar el carácter de Dios en su propio viaje? Mientras el viento soplaba a través de las tiendas, Moisés alzó su mirada al cielo estrellado, buscando respuestas en la noche. Una voz suave lo envolvió en la oscuridad. «Prepararé el camino, pero debes interceder por el pueblo. Mi plan soberano no ha terminado, Moisés. Lo que les he prometido se cumplirá, pero necesitarán fe, y deberás guiarlos hacia la verdadera adoración». Ese susurro nocturno dejó a Moisés con el corazón palpitante, anticipando la lucha que vendría. Fue un recordatorio eterno de que la revelación de Dios y sus propósitos se despliegan en medio de las dificultades. Mientras su pueblo se enfrentaba a la elección de seguirlo o sucumbir a sus temores, una pregunta aún permanecía en el aire. ¿Cómo responderían al llamado del Altísimo con el tiempo? La historia apenas comenzaba a desvelarse. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo mismo lamentara la incertidumbre que se cernía sobre el pueblo. El campamento de Israel, repleto de tiendas brillantes bajo el sol, parecía ocultar corazones llenos de dudas. Moisés se levantó temprano, su espíritu aún resonando con las palabras del Señor, y se dirigió a la cumbre de una pequeña colina, lejos del bullicio, buscando la paz en la presencia de Dios. Allí en lo alto, dentro de la neblina, pensó él, espera el Creador de cielos y tierra. Es en su luz donde hallaremos claridad. En ese espacio sagrado, comenzó a hablar con el Señor, implorando por la fortaleza que sabía que necesitaba. «Padre Celestial», suplicó, «te ruego que fortalezcas el corazón de tu pueblo. Ayúdalos a mirarte a ti y no a sus temores». Mientras Moisés intercedía, el aire se volvió tenso. La respuesta del Señor llegó como una corriente de aliento fresco, calmando su alma. «Mi siervo, el pueblo deberá ser probado. Ellos deben aprender a discernir entre el miedo y la fe. Por ello, ven y súbete al monte, donde te revelaré el pacto de mi amor y desearé que lo escribas para que cada generación lo conserve». Con el espíritu renovado, Moisés descendió y reunió a los líderes de Israel. «Escuchad», dijo con voz firme, «el Señor nos llama a un nuevo compromiso. Él desea que nos preparemos para lo que está por venir.
Debemos permanecer en su camino y en su revelación hallaremos nuestra verdadera identidad. A medida que hablaba, algunos mostraban inquietud, otros, sin embargo, asentían con renovado fervor, aparentemente recordando las maravillas que el Señor había realizado al liberarlos de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, la sombra de la duda se cernía sobre ellos, como un velo cubriendo sus corazones. «Si permanece en su voluntad», murmuró alguien en medio de la multitud, «¿por qué no podemos tener un Dios que pueda ser visto, a quien podamos tocar?» Su pregunta se extendió como eco entre los rostros agitados. Moisés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que esta tentación era peligrosa. No podemos reemplazar lo divino con lo humano. El Dios verdadero no se limita a lo que podemos comprender o tocar. Al momento, la voz de Aarón se alzó, tratando de calmar la creciente inquietud. «Hermanos, no dejemos que el miedo reine entre nosotros. Recordemos los prodigios de nuestro Dios. Él está con nosotros. Mantengámonos firmes en la fe». Sus palabras fueron recibidas con murmullos de aprobación. Esa noche, cuando las estrellas centelleaban con fuerza sobre el desierto, el pueblo se reunió, y en ese encuentro, a medida que el fuego crepitaba, la historia de sus antepasados fue recordada. Las historias de Abraham, Isaac y Jacob resonaron, ofreciendo a la multitud una conexión con su herencia, y así se reconectaron con el propósito divino. Sin embargo, la desconfianza seguía acechando. «Si Moisés se retira de nosotros de nuevo», susurró uno de los hombres, «¿qué haremos si nos deja en este desierto? Debemos tener algo tangible que nos guíe». Las palabras sembraron más semillas de descontento. Moisés, al percibir la turbación en el aire, levantó su voz en un clamor de advertencia. «No volváis al temor ni a la alabanza de ídolos. Nuestro Dios es el que nos ha traído hasta aquí, y es Él quien nos llevará a la tierra prometida. Su pacto es eterno y su promesa más fuerte que cualquier imagen». El ambiente se tornó tenso y el pueblo esperaba una decisión de los líderes. En su corazón, Moisés comprendía que la debilidad del pueblo requeriría su intercesión constante ante el Señor, sabiendo que su confrontación con el miedo no había hecho más que comenzar. Por la madrugada, en lo alto del monte, esperaría la revelación del pacto, donde su vida y la de su pueblo cambiarían irremediablemente. Mientras Moisés se alejaba, la respetuosa y temida presencia de Dios iba a cumplir su promesa. La historia de quienes buscaron al Señor, sin embargo, estaba aún lejos de su desenlace. Pero lo que ellos no sabían acerca del plan de Dios es que, en su desobediencia, Él también les mostraría la profundidad de su gracia. Moisés ascendió por el monte, sintiendo el peso de la expectativa y el temor del pueblo que había dejado atrás. Cada paso era un recordatorio del llamado del Altísimo, y mientras la brisa del desierto acariciaba su rostro, el eco de las promesas divinas resonaba en su corazón. A medida que se acercaba a la cima, la luz comenzaba a filtrarse entre las nubes, como un anticipo de la gloria de Dios. Al llegar, se detuvo y contempló el horizonte, donde las sombras del desierto se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. Sacudió su piel como si la brisa llevara consigo las preocupaciones de su pueblo. Entonces, en medio de la calma celestial, oyó la voz de Dios, profunda y llena de autoridad. «Moisés, escucha atentamente. He visto la opresión de mi pueblo, y he escuchado su clamor. Ahora, en este monte, estableceré un pacto que será la esencia de su identidad». El corazón de Moisés latía con fervor mientras Dios le daba instrucciones precisas. «Escribe estas palabras que sellan nuestro pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si escuchan y obedecen, conocerán la plenitud de mi bendición». Moisés escribió con ardor las leyes sagradas que se volverían la guía para el pueblo, cada palabra impregnada de la santidad divina. Mientras lo hacía, comprendió que este era un camino hacia la libertad, un llamado a una vida que iba más allá de la esclavitud. El Señor continuó: «Mi presencia estará con ellos, pero primero deberán preparar sus corazones. Antes de que puedan entrar a la tierra prometida, enfrentarán dificultades que pondrán a prueba su fe.
De regreso al campamento, Moisés llevó consigo las tablas recién grabadas como si fueran la vida misma. A medida que alcanzaba la llanura donde el pueblo aguardaba, se sintió cargado con el peso de su misión. La multitud, ansiosa por escuchar, se aglomeraba a su alrededor. «Escuchad, pueblo de Israel», proclamó con voz fuerte. «El Señor nos ha entregado un nuevo pacto. Estas son sus instrucciones para nuestro caminar y nuestra vida». Las cabezas se alzaron en atención y asombro. La luz del sol comenzaba a romper las nubes, iluminando el escenario que se preparaba para una revelación. Sin embargo, mientras Moisés hablaba, surgió un susurro entre la multitud. ¿Por qué este pacto? ¿Realmente nos llevará a una libertad duradera? La ansiedad era palpable, como un nublado ambiente anticipando tormenta. Moisés, reconociendo la inquietud, levantó las tablas llenas de la revelación de Dios. El camino de la obediencia no siempre será fácil, pero en este pacto encontraremos la vida y la esperanza. A través de este compromiso, seremos un pueblo santo, apartado para el propósito divino. La multitud estaba dividida. Algunos sentían el impulso de rendirse, mientras que otros despertaban a la verdad. Aarón se hizo presente, enfatizando la importancia de la fe. Hermanos, recordemos que el Señor nos ha guiado hasta aquí. Él es fiel y su promesa es nuestra fortaleza. La conversación se tornaba tensa y la fe del pueblo pendía de un hilo. Moisés sintió una carga en su espíritu. El Señor está en medio de nosotros y nos ha llamado a ser su luz. Si decidimos dudar y mirar hacia atrás, perderemos el camino hacia la libertad. Con cada palabra, el sagrado llamado de su misión se sentía más intenso, y el vacío de incertidumbre se llenaba de la esperanza de un futuro prometedor. Al bajar de la colina, las tablas brillaban con un resplandor sobrenatural, reflejando la necesidad de compromiso entre Dios y su pueblo. Sin embargo, en lo más profundo se desataba un misterio. En el horizonte del futuro, el mismo pueblo que había sido llamado a la libertad también sería tentado a retornar a la esclavitud de sus propios temores. Pero lo que no comprenden es que en su desobediencia se jugará el destino de generaciones, y aún en la caída la misericordia de Dios será revelada. Moisés se encontraba en la encrucijada de su vida. Con las tablas de piedra grabadas con la ley de Dios en sus manos, una tensión palpable surcaba el aire a su alrededor. El pueblo de Israel, a su vez, se había convertido en una multitud de corazones inseguros. La ansiedad mezclada con la esperanza vibraba en cada mirada. Mientras se acercaba con fuerza a la multitud, el peso del legado y del pacto se cernía sobre él como un abrigo de gloria. «Atención», exclamó Moisés, alzando la voz para reclamar la atención de su pueblo. «El Señor ha hablado, nos ha entregado sus mandamientos, y a través de ellos somos llamados a ser un pueblo apartado para Él. Estos son los caminos de justicia que nos traerán a la herencia prometida». El murmullo se desvaneció y el silencio llenó el espacio, mientras los corazones comenzaron a absorber la gravedad del mensaje. A medida que Moisés recitaba los mandamientos uno a uno, el pueblo escuchaba con una mezcla de reverencia y miedo. «No levantaréis imagen ni ídolo, no tomaréis el nombre del Señor tu Dios en vano», resonaban sus palabras. Pero Aarón, sintiendo el pulso de la multitud, temía las repercusiones de esta exhortación. En un gesto que reflejaba la confusión que acechaba, se interrumpió. ¿Acaso no necesitamos algo visible, algo que podamos tocar? ¿Es suficiente solo la promesa? ¿Dónde está la demostración de su poder entre nosotros? Su voz, aunque sugiere duda, resonó con una mezcla de necesidad de seguridad. Moisés sintió el desafío en la pregunta. Su frente se frunció mientras un torrente de pensamientos atravesaba su mente. El pueblo, liberado de Egipto, se aferraba a lo familiar y lo tangible. Habían sentido el miedo y el sufrimiento,
y la devoción a Dios se enfrentaba ahora a la tentación de volver a adorar a ídolos, como habían aprendido en la tierra de su opresión. «¿Y si los llevamos a buscar un ídolo para que nos guíe?», murmuró alguien más desde la multitud. De repente, el recuerdo de la terrible tentación que había acechado no solo a ellos, sino también a su propio espíritu, emergió en la mente de Moisés. La lucha no solo era contra los enemigos externos, sino contra la inclinación de un corazón humano que buscaba la fácil salida ante lo desconocido. «No», gritó Moisés con fervor, «el Señor es Dios, y no hay otro como Él. Mantengan sus corazones enfocados en su presencia. Este pacto es un regalo, una guía hacia la vida, que debemos abrazar con fe». La respuesta quedó flotando en el aire, y aún así la duda persistía. Esa misma tarde, mientras se celebraba una reunión, la atmósfera era tensa. De repente, un estruendo resonó en campamento, y a lo lejos, una figura se podía ver levantando un ídolo de oro. «Vamos a honrar a un nuevo Dios. Este será nuestro guía», exclamaron algunos con júbilo. El espectáculo era ominoso, como un eco de la historia de la rebelión que acechaba a la nación. El corazón de Moisés se apagó al observar la infidelidad de su pueblo. En una súplica visceral, elevó su voz a Dios desde lo más profundo de su ser. «Señor, perdónalos. ¿Qué será de tu pueblo si este pecado los lleva de vuelta a la esclavitud? Tú eres nuestro Dios, y no te olvides de tu promesa». La montaña tembló bajo la intensidad de su intercesión, y un silencio se apoderó de la multitud. Dios, en su infinita justicia y gracia, le respondió: «He visto lo que este pueblo está haciendo, su infidelidad es grande, pero aún en su obstinación quiero mostrarles mi misericordia. Van a enfrentar el peso de sus elecciones, pero también estoy preparado para guiarlos hacia la redención». La pena, profundizándose en el corazón de Moisés, descendía nuevamente hacia el campamento. Las tablas brillaban intensamente, recordando la luz que se alzaba sobre sus corazones. Como un relámpago que ilumina la oscuridad, advertencias del Altísimo caían sobre ellos. A medida que se acercaba, el ruido de la celebración a la idolatría era ensordecedor. De pronto, dos visiones se enfrentaron en su mente: la fidelidad de Dios y la desobediencia del pueblo. «¿Qué les he enseñado?», se preguntó Moisés, luchando con la ira y la compasión. Llegó a su lado a Aarón, viendo la devastación. «Moisés, por favor, busca la misericordia por nosotros». Al elevar las tablas en sus manos, el clamor de Moisés resonaba como un eco del mismo corazón de Dios. El Señor es un Dios celoso, que busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. «¿Quién está de parte del Señor?», exclamó con fervor, mientras algunos se alejaban avergonzados, pero otros permanecieron en sus caminos. La lucha espiritual que se libraba ante sus ojos vislumbraba un misterio mayor. El llamado a la fe y la promesa de redención aún estaban entrelazados en este viaje. Lo que no saben es que, incluso en su desobediencia, hay un camino de regreso. «En su caída, mi gracia se manifestará», resonó la voz de Dios en su interior, mientras Moisés entendió que la historia de su pueblo no terminaba con sus decisiones, sino que estaba en manos de la fidelidad de su Creador. Así concluyó ese día, con el corazón de Moisés ardiente en la esperanza, anticipando la revelación del plan eterno que se desvelaba lentamente. El pacto estaba sellado en su historia, pero la culminación de ese compromiso revelaría el verdadero rostro de la misericordia divina, continuando en un camino hacia un futuro que transformaría la realidad del pueblo de Israel. «¿Cómo se desarrollará la historia?», se preguntó el viento con melancolía, dejando un eco de expectativa en el aire.